Mientras la estructura sea más clara y mejor delimitada, estos espacios en blanco entre funciones de uno y funciones de otra persona eh, no deberían de haber. El alcance de la función de alguien debe tener responsabilidad hasta un punto, hasta una actividad del proceso donde le dé la posta a otro y comience. Solamente para poder tener la claridad de quién es el responsable frente a algo. No por imputarle quizás la culpa, pero sí para identificar por qué falló. Porque hay que ayudarlo. Si no puede, se le ayuda. Si no sabe, se le enseña, ¿no? Pero no podemos entregarle la responsabilidad a cualquiera sin antes haber visto o validado que sí pueda, que sepa cómo hacerlo, y sobre todo que sí quiera hacerlo, ¿no? Porque muchos pueden ser muy voluntariosos, pero otros no necesariamente. Y entregar una actividad que resulta siendo un punto crítico de interés para mi cliente, como veíamos en antes, entonces es darle las llaves a alguien que no sabe manejar, ¿no? Y le entregas tu auto, ¿no? De repente acaba de sacar su brevete y tú le das con toda confianza la llave. Tienes que validar primero que eso que es valioso se lo estás entregando a alguien que sabe, ¿no? Que si no valías eso, estamos en un riesgo tremendo. Y eso ocurre frecuentemente. Contamos con gente muy voluntariosa que quiere hacer las cosas por aprender, pero ya es una responsabilidad de supervisión, de jefatura, entregarle responsabilidades a personas que no han sido entrenadas y validadas en la empresa para eso, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una organización es que ocurra un hecho y que nadie en la organización sea responsable. Entendiendo que no es para culpar a nadie, sino es para mejorar en el tiempo. Yo le hago una consulta, ingeniero. Yo al día a día veo muchos tipos de empresas de transporte, pequeñitas, más grandes, un poco más grandes. Y cuando le hablamos de este tema de sistemas de control, lo llevan mucho a no, Genaro, estás hablando de cosas muy corporativas. No soy pues una empresa grande, no tengo 200 trabajadores para que tú me hables de sistemas, ¿no? A duras penas en administración tenemos 3 personas. Entonces, ¿cómo me vas a hablar? Eh, yo sigo pensando que sistematizar, no a nivel de software, es otra cosa, ¿no? De sistematizar tu negocio termina siendo una buena inversión a largo plazo, una buena forma. Pero a usted le hago la pregunta, ¿desde qué momento es necesario que se pueda empezar a utilizar un sistema de trabajo teniendo en cuenta la realidad de nuestro país? ¿Por qué digo la realidad? Porque se pelea mucho por costos, entonces muchos dirán, pero Genaro, si yo empiezo de esta forma, nunca voy a empezar porque mis utilidades se van a quedar ahí, en mucho personal, supongamos, ¿no? Entonces, aún sabiendo esto, ¿cuál sería su opinión de usted acerca de este? Me ha tocado gestionar, contratar a muchos proveedores de transporte para, como generador de carga, ¿no? Estando en empresas generadoras de carga, me ha tocado mucho contratar a empresas de transporte. Y destaco sistemas muy elementales en empresas muy pequeñas, pero altamente efectivos y diferenciadores de su competencia. Me ha tocado tener, por ejemplo, proveedores en distribución local, un rubro muy escaso con respecto a margen, no es un rubro que genera margen por volumen en el reparto urbano, en los cuales aleatoriamente el dueño de los camiones, con su vehículo, como quien sale a dar una vuelta, se aparece en un punto de descarga sin previo aviso a su personal y se involucra con ellos para estar ahí en la descarga. Momento en que yo llamo por alguna revisión y encuentro al dueño de los camiones ahí con su personal descargando, ¿no? Pues a ese dueño no hay quien le cuente cosas, ¿no? Él está ahí y su personal sabe que él se aparece en cualquier momento.
hoy es con uno, mañana con otro, o empresas de transporte que teniendo todas las mismas capacidades en cantidad de unidades, quizás una que no era que destacase porque tuviese los vehículos más nuevos, pero sí tenía dos elementos que eran claves. El dueño de la empresa de transporte era, no sé si mecánico de profesión, pero reparaba él sus unidades, lo que le daba una alta disponibilidad. Y se complementaba esta con un punto muy importante. Su supervisora o coordinadora de carga, que estaba ahí todas las mañanas para hacer los despachos, como cada empresa tenía, por exigencia nuestra, manejaba. Tenía brevete A2 suficiente para que si un conductor se retrasaba, no venía, demoraba, mientras todas las empresas tenían problemas para salir a ruta, ella chapaba el carro y yo ni me enteraba que le faltaba un cliente. Cuando me daba cuenta, ella estaba repartiendo y regresaba con el vehículo descargado y entregado todo. Mi pregunta es ahí. De un lado tenemos una realidad que dice que para un eficiente trabajo, que le dije hace un momento, si un administrativo tiene horas libres, ¿no? Salga a hacer esto. ¿Cómo decides si es eficiencia o es bueno, por llamar algún nombre, o no, ¿no? Claro, Porque entendemos que descuidas tu cargo también. O sea, eso no es tu trabajo. No tanto no es tu trabajo, podría ser, sino que descuidas tu puesto, ¿cómo controlas eso? Si dice un sistema que tienes que hacer tu labor para que el siguiente lo haga su labor, para que el siguiente haga su labor también. claro. Una empresa de servicios, a diferencia de una empresa de producción de bienes, una industria que produce servicios como el transporte, demanda de personal con un perfil muy amplio de capacidades para hacer cosas, por los mismos espacios vacíos que se generan entre solicitud o solicitud de servicio o campaña y campaña de servicio. Estos espacios vacíos tienen que identificar, ¿no? Conociendo estos, diré, el perfil de persona que necesitamos. En los ejemplos anteriores, por ejemplo, la supervisora o coordinadora esta de despacho, pues su perfil era para el dueño que tenía que tener brevete y tenía que saber manejar. Entonces, conociendo de que esos perfiles, a diferencia de la empresa de producción, personal que tenga una amplia posibilidad de alternativas. Por eso la responsabilidad del empresario de no lanzar improvisadamente a cualquiera a hacer algo que falte, solo porque está ahí sentado, sino de haberme preocupado de anteriormente haber validado que esa persona sabe hacerlo y que ya lo tiene como contingencia y ante la falta o necesidad, ya sabe uno quién puede cubrir ese tema, quién está preparado, una, dos alternativas. Es más complicado, pero por eso está la responsabilidad del dueño de la empresa en gestionar su organización, que incluye a las personas y su desarrollo. Cuando el empresario se desliga de esa responsabilidad, pues claro, salta ante la necesidad y al primero que ve le dice, anda y hazlo, ¿no? Y el muchacho o la persona hará lo mejor que puede, pero no se ha preparado para eso. Ahí está la diferencia entre o necesidad de planeación y estructura. Podríamos resumir ya, terminando esta parte, que las personas son lo más importante, ¿no? En tu plan de contratación, en tu perfil de contratación. Primero saber como empresario qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, cómo vas a usar cómo se va a usar, no sé si está bien dicho la palabra, a un personal, a un talento para distintas cosas, no solamente para cubrir un puesto, sino también para tenerlo como un plan de contingencia. Y yo creo que en general los emprendedores del transporte manejan muy bien esto, y eso es la respuesta que yo siempre de alguna forma he estado buscando, ¿no? ¿Por qué estos señores, por más que tienen un sistema muy no tan claro, saben salir de los problemas, ¿no? Que mediante un estudio dices, oye, ¿cómo es que salió? Porque salió.
por más que tiene un problemón ahí, ¿no? Sí, pues. Entonces, y eso es justo lo que usted está diciendo, o sea, gente que valida en temas de contingencia si puede, que puede hacer. ¿Con quién puede contar? Eso es totalmente cierto. Y por eso decía al inicio de que un sistema de control es lo más natural. El ser humano por naturaleza establece sistemas de control, los padres con los hijos, una persona que trabaja en una pequeña empresa para cubrir sus responsabilidades sabe que no va a esperar a última hora para revisar, busca un punto de control, es como se conoce, tener un lugar donde pueda identificar y tomar corrección si es necesario, porque si sabe que espera al día siguiente ya no va a poder hacer nada por más que quiera, ¿no? Entonces, en verdad es una forma muy natural del ser humano en actuar y eso es lo que buscamos. Y fíjate que llegamos a esa conclusión, no se necesita una gran inversión para eso. Sí. Lo que sí es cierto, y quería para poder a manera previa entrar a los siguientes puntos, es que el transporte se desarrolla puertas afuera. Quienes controlan el transporte, quienes son parte de la empresa de transporte, no lo pueden controlar desde el escritorio. Necesitan salir. Seas generador de carga y te corresponde gestionar un área de transporte. O seas empresario de transporte y te corresponde gestionar tus vehículos, ¿no? Tu personal. Tienes que salir a campo. Y mientras más personas de la empresa de transporte, sea la función que cumplan, sea administrativo, contador, el de seguridad, salgan y conozcan la realidad de una descarga, los problemas que se tiene, va a haber mucha mejor comunicación en la empresa. Muy bien, genial. Entendido eso, pasamos a los procesos. Vamos a la etapa de procesos. Hemos entendido lo que es un sistema, una serie de elementos, acciones diversas, desde las más adecuadas a nuestra realidad, economía, pero que permitan tener puntos de control. Si yo no salgo al campo y no veo, ¿cómo controlo? Por lo que el conductor me dice, pero el otro conductor me dice otra cosa. ¿A quién le creo? ¿No? Entonces, ya yo tengo que tener un sistema para poder recoger esa información. Yo salir, ver, buscar, mandar a la gente de mi equipo en temporadas bajas, cuando no hay campañas, visitar campo, clientes, lo que fuese. Ahora, si ya tengo esos puntos de control donde adquiero información, ¿qué etapas debo de tener para poder ejercer el control en sí? El proceso, el método por el cual vamos a buscar que ese control se sienta. Pues hasta el momento he ido, he buscado, inspeccionado, he revisado. Y yo lo separo en tres etapas. La primera, que es el establecimiento de estándares. Ahorita vamos a hablar de ello. La segunda, que es la medición del desempeño. Y la tercera, que es la corrección de las desviaciones que se encuentran. Entonces, hablamos de establecer estándares, tiempos, distancias, consumos, desgastes de neumáticos, por ejemplo, estándares. O sea, lo que debería de ser, lo que según nuestro histórico mejor ha sido, la medición del desempeño, cómo está esa medición comparado contra lo que realmente está pasando. Y por último, si hay mucha desviación entre estas dos, buscar corregir esa desviación, ¿no? Vamos a entrar a desarrollar una por una. Y la primera, que es la base de todo esto, ya teniendo un sistema que me permita, ¿no?, haber recogido información, correcto, pues tenemos que primero que nada buscar establecer estándares. Sea que recién empiece una operación y no tenga data previa, por lo menos partir de un supuesto, el mejor que me permita mi juicio experto, o si ya tengo una operación en curso, recoger data previa que me permita establecer, mira, mi consumo estándar para este tipo de vehículo con esta carga y en esta ruta es tanto. La misma carga, la misma ruta, con otro tipo de motor más grande, mira, tiene 2 puntos, 3 puntos más, qué sé yo. Pero esos son mis estándares. Si un vehículo, teniendo un estándar, ¿no?, me genera otro, me debe inmediatamente de saltar o llamar a la atención. Eso vamos a verlo en un momento. Y aquí son 4 elementos
claves súper importantes para el tema de estándar. Uno, metas específicas. Tenemos que tener metas. Si no tenemos metas, el establecimiento de estándares podría ser cualquier cosa, ¿no? Recordemos que para poder obtener, por ejemplo, un consumo eficiente de combustible, tengo que haber asegurado de elegir el vehículo adecuado, la potencia, el torque, su configuración, para que me pueda dar el desempeño al que necesito llegar. ¿Y cómo sé a qué necesito llegar? Conociendo los requisitos de la operación que el cliente me lo pone, la ruta, el peso, el tiempo con el que tengo que transitar, porque eso va a determinar mi velocidad, por ejemplo, y otras características. Entonces, todo va jalando o hilando. En función a eso, tomar decisiones, ¿no? Sobre qué cosa debería de hacer. Tener un plazo explícito y claro, y por supuesto una retroalimentación, porque esos entornos son cambiantes. Mañana pues hay un bloqueo en la vía, hay un desvío, hay obras, hay lo que sea, y el tiempo, el plazo de tránsito aumenta. Hay que corregirlo. Se corrige eso y ahora más bien mejora a lo que estaba antes. Inmediatamente tiene que corregirse de nuevo. Así es como funciona el sistema y la ejecución del proceso, ¿no? Así que establecer estándares es sumamente necesario.